Buenas noches. Guido Sin también han entrado y 5 Gaso. Ángela Gaso de dos. Agradezco la oportunidad de explicar el Dharma de Buda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna propuesta? Alex Gaso, Pietro Gaso y Ben han entrado. Y Chinen Gaso. Gen Gaso. Nada, ninguna propuesta ni pregunta. Bueno, hace 25.000 años la temperatura subió 4 grados y el nivel del mar subió 3 metros. 3 metros. Se piensa que la subida ya ha comenzado, por lo tanto, puesto que no se hace nada, se repetirá la historia. Unidad y variedad. No hay contradicción. La contradicción es egótica, es conceptual. Parece que la unidad está reñida con la variedad y es al contrario. La vida es una manifestación de millones de especies interdependientes. La variedad, la multiplicidad de los seres con millones de formas y funciones explican precisamente la sabiduría del Buda. El Dharma es todo esto. La sabiduría del Buda quiere decir la budeidad, no del Buda histórico, que sí, que es sabio, pero llamamos Buda el Buda que llevamos dentro, que somos potencialmente a esa naturaleza nuestra, aunque sea así, a medio actualizar, pues es sabia. El otro día ya comentaba sobre el camino que sí vamos recorriendo, investigando nuestra naturaleza, aunque solo sea en términos de temperatura, en términos de comida, de las compatibilidades con otras especies. Digo en cuanto a comida, porque cualquier otra cosa. ¿Os sugiere algo esto? Unidad y variedad son la misma cosa. Quizá ayude para comprender que la práctica es realización, ya, no es una práctica para una realización, sino es identidad, ¿no? Igual que unidad y multiplicidad es identidad. ¿Alguna cosa? Y sería Ángel. Pues vamos a desacreditar un poco las palabras. La palabra agua, escrita en un papel, no quita la sed. Si yo afirmo que el fuego quema, estará bien dicho, pero no hay experiencia detrás. El río más largo del mundo cabe en la palabra Nilo.
A las palabras se las lleva el viento. Las palabras mentales, imaginadas, no tienen eficacia alguna, pero pueden desencadenar acciones, y entonces sí. Pienso en darle una patada de caballo a la bola del mundo. ¿Esto qué es? Pienso en tirar desde el piso 50 mis deudas. Y no pasa nada, siguen estando ahí. Cosas espantosas como pensar en matar, en trocear, en quemar un pollo. Y no lo haces. Puedes soltar tacos y nada. Palabras vacías. Es decir, las palabras son una apariencia, un dedo que señala la luna. La realidad no corresponde a la interpretación egótica de las palabras, al uso egocéntrico. Por tanto, no fiarse, creyendo que ya se ha comprendido con las palabras. Esta creencia puede ser fatal para nuestra evolución. Es muy importante caer en la cuenta de que palabras y experiencia no se conocen, no se parecen. De esa manera podemos reforzar la práctica. El propósito de la práctica es la experimentación. Con palabras no se experimenta. De ahí que digamos en el Zen que tal practicante apesta a Zen. Apesta, ¿qué quiere decir? Que habla como si supiera. Ha leído 2 o 3 libros y ya habla como si supiera. Y por eso se recomienda aprender a escuchar. Sin caer. Bueno, un poco sobre la muerte. Algo ya comenté en uno de los libros, que no recuerdo el número, pero ahí lo tenéis. Es shi en japonés. Se pronuncia igual que corazón, que espíritu, pero se escribe de distinta manera. Atención, la muerte es la extinción de los 5 agregados individuales, de lo que se agrega a la mente, lo sobrepuesto, lo adquirido. Entonces es la extinción de los fenómenos compuestos, que como todos son transitorios, impermanentes. Actualizándonos un poco, en el Zen se dice, depende la muerte del karma de existencias anteriores. Hoy podemos decir que lo entendemos, que se refiere a los genes. Heredamos las existencias anteriores. Pensemos en malformaciones, enfermedades, etc. En segundo lugar, depende de las acciones acumuladas en la vida individual, sean meritorias, acertadas o desfavorables. Es decir, la muerte tiene que ver con los genes y con lo que se haga
kármicamente, favorable o desfavorablemente. En cuanto a la muerte prematura, depende pues de la falta de méritos, cualidades y virtudes en la vida, en una vida en que se despilfarran las buenas condiciones de las que gozan los sujetos inconducentemente, dependiendo de situaciones adictivas, repetidamente insistentes y, por supuesto, de búsqueda de satisfacciones y placeres, concretables en actos destructivos, egocéntricos, con ventaja, con logro, con presunción, etc. De rápida retribución, como toda clase de extremos que contemplamos a diario, como los excesos en la comida, la bebida, la velocidad, los deportes y profesiones de riesgo, el estrés, las aglomeraciones, la falta de higiene, etc. Que todas estas cosas podemos evitar. ¿Algún comentario? Todo esto, en otro momento quizá hay que pasarlo por la mente cortical, a ver qué tiene que ver con nosotros, a ver si estamos cavando la fosa ya y no tenemos conciencia de ello. Unas notas sobre trampas sexuales. Cuando se trata de encuentros sexuales y hay continuidad suficiente, las hormonas funcionan produciéndose emociones que, recogidas por la información literaria del ego, a pocas atenciones que aparezcan, esa información literaria se expresa en sentimientos amorosos. Como siempre, el ego traduce en sentimientos lo que el cerebro expresa en neurohormonas, emociones. Pero ¿cómo se traducen las emociones? Pues como se ha aprendido, es decir, con el ego. Trampas, autoengaños, todo vale para el placer y la supervivencia de la especie. Fijémonos en lo peligroso que es, en cuestiones de sexo, buscar el placer y nada más que el placer, porque va a resultar que estamos siendo esclavos de nuestro ego y a su vez nuestro ego esclavo de nuestro cerebro, cuyo objetivo fundamental es la supervivencia. Lo utilizará todo. Como lo hacen las televisiones del morbo, por cierto. Es decir, atribuir esas cuestiones a factores personales, pues sería una equivocación. Una ilusión. ¿Algo? Nada.
Origen del universo. Los entendidos hablan de 13.700 millones de años. Nada se pierde, todo se recicla. Todo lo que nos constituye son átomos. Mezclas de otros animales y de familiares en un proceso continuo en que lo grande es como lo pequeño. Todo es lo mismo. Y lo mismo que nosotros. Todas las especies han sufrido un proceso semejante. Llevándolo a extremos del tiempo en esos 13.700 millones de años, podría decirse que somos el sueño de una bacteria o de millones de bacterias, porque todo empezó así. ¿Alguna cosa? Cinco. Gaso, ¿existe algo así como el propósito en esto de vivir? Si es un propósito intelectual, sería karma positivo, pero se nos pueden ocurrir 40 conceptos más, 40 frases más. Lo importante es la realización. Me sirve lo que dije antes de las cuestiones sexuales. El ansia de vivir o la pasión de vivir o la fuerza vital que nos lleva a vivir puede no ser un deseo ni un propósito, puede ser una intuición, pero es semejante intuición que propósito, que deseo, que proyecto. Lo importante es que sepamos percibirlo, experimentarlo como algo básico, como algo necesario. Y entonces el camino se va abriendo solo, porque vamos dando un paso delante de otro. Contesta algo a lo que tú proponías. Es decir, la vocación de los seres humanos es mantenerse vivos hasta su extinción. Sin embargo, la realidad no es esa. La mayor parte de las personas están enajenadas en su ego, extrañadas, son extraños para su naturaleza en una proporción enorme, sobre todo enorme en términos mentales. La mente no se adecúa a la propia naturaleza, a menos que continuemos practicando las enseñanzas de los Budas sobre la realización de nuestra budeidad, es decir, de nuestra propia naturaleza. ¿Te vale? 5. Gaso.
Y como todo está interconectado, también en la mente de la práctica, pues vamos a ver algo sobre conscienciar el ego. No creo que sea posible mayor conocimiento sobre el propio ego y el de los demás que observarle desde otra conciencia, comprendiendo su constitución, su construcción y los condicionamientos que se adquieren, así como los sufrimientos que su dictadura robótica desencadena. No creo que sea posible mayor conocimiento sobre el propio ego que observarle desde otra conciencia. Hasta ahora el ego reflexionaba sobre el ego. No había distancia, no había mayor profundidad. Pero si disponemos de un nuevo microscopio o macroscopio con el que ver con otra conciencia a nuestro ego, estamos objetivando al ego, como si fuera una garrapata. Le estamos convirtiendo al ego en objeto de observación. Todo esto está al alcance del practicante del Zen desde el principio, y así lo atestiguan los principiantes. La profundización en los conocimientos también depende de la lucidez del sistema con que se aborden. Es decir, ¿por qué el budismo no está establecido en Occidente? Podríamos haberle inventado, como se han inventado muchas filosofías. Pues no, porque no se disponía del microscopio o el macroscopio adecuado, es decir, del sistema de observación. Recuerdo que en uno de los artículos del libro anterior o del otro, comentaba que cómo era, por qué, de qué manera explicar que la autoobservación, utilizaba otra palabra, me parece, que la autoobservación no conduzca a la liberación, al despertar, a la madurez. Y la explicación a mí me parece que es esta, y es que el sistema de abordar, de observar el ego, no es exterior al ego, sino interior. Es el ego contra el ego, es karma positivo contra karma negativo contra karma positivo. Es una lucha entre iguales, podríamos decir, kármicos, es decir, condicionados. El sistema de observación del ego, digamos que es la teoría budista, por la cual podemos identificar la falsedad de la creencia de que nuestro ego es yo mismo, que es lo que habíamos venido creyendo hasta que empezamos el camino. Es decir, durante ese tiempo que creímos que nuestro ego era yo mismo, ese tiempo estuvimos enajenados en nuestro ego, como serpiente o pescadilla que se muerde la cola, que explica las cosas por sí misma. Esto es lo que yo en otros libros anteriores he explicado como la neurosis básica. Todas las neurosis tienen que ver con esto.
y que es abordable, me refiero a otro libro en el que explico la psicoterapia transpersonal en términos budistas, comparándolo con las psicoterapias convencionales. Es decir, lo transpersonal, desde mi punto de vista, es lo que va más allá del ego. No es un traspase de una persona a otra, de un psicólogo a un cliente, de un psiquiatra a un paciente. No es eso, porque los dos van a estar en el mismo puchero. Y por medios técnicos es difícil ayudar a otro. Los principiantes del Zen, en unos pocos meses de observarla propiamente durante el Zazen, aprendiendo a observar los pensamientos y dejarles caer sin desarrollar, identificando que se trata de su ego, y concentrarse inmediatamente en la postura y la respiración, tras muchas distracciones y el surgimiento del estado de alerta, o Zanshin, el sujeto se sorprende de comprobar que su ego es visible. Veo mi ego. Es identificable. Por eso hablaba antes de que le objetivamos, en el sentido de convertirle en un objeto. Y hasta podría decirse que lo es, que es un disco, un robot, con todo lo que tiene de mecanismo. Esto, las primeras veces que lo fui percibiendo me pareció sorprendente. Sospecho que a los demás os ocurra lo mismo. Hasta el momento, el ego robot mandaba, pero a partir de esta experiencia se ha convertido en un servidor. Es decir, le hemos perdido el respeto. Es un objeto de observación. Y además es un objeto de transformación. Es decir, le vamos a ir conquistando, reeducando, transformándole en un buen colaborador para recorrer el camino. Este es el primer paso del despertar, una conciencia que observa a otra conciencia más superficial. ¿Algún comentario? Este asunto me parece de lo más importante. Es decir, cada uno de vosotros que perciba con claridad lo que estoy diciendo, da un salto en el vacío. Ya se entenderá esto. El viernes día 1 habrá Zazen todos juntos. El viernes próximo, en lugar de charla, Zazen.
Quería hablaros del yuzu, el collar de los 108 bonos, deseos, que tira del cuello hacia abajo, nos hace agachar la cabeza. Si lo reconocemos como un acontecimiento del que hay que librarse. Por eso, en la escalada de las prácticas, hay un momento en el que, siempre voluntariamente, se puede concienciar la colección de bonos que arrastramos y comunicar a los demás o a mí cuáles son los más significativos para un ego autocrítico, si es que se quiere reconvertir esa conciencia superficial, hacer todo lo posible. ¿Alguna pregunta? Esta concienciación del ego y sus habilidades, lo que antes creíamos que éramos nosotros mismos, me parece muy importante para los profesionales de la salud mental, cuidados mentales, higiene mental, para psicólogos, psiquiatras, maestros, médicos. Parece mentira que podamos vivir, entre comillas, sin estos conocimientos tan básicos. Y el hecho es que no vivimos. En el Zen decimos, eso es existencia, no es la vida. ¿Alguna cosa? Cuatro datos sobre la solidaridad y las necesidades fundamentales de los seres humanos y de todos los seres vivos. Escuchaba el otro día en la televisión que Cáritas había atendido a 1.400.000 personas y que contaba con 87.000 voluntarios en España. Y quiero recordar que en España hay 1 millón de voluntarios para las distintas ONGs. El karma positivo, este es otro comentario de cualidad, de calidad diríamos, el karma positivo es eficaz con los necesitados independientemente de su ideología. No importa quién te dé el bocadillo, la cosa es que te lo den. El bocadillo sí quita el hambre, aunque sea por un rato. Es decir, si es eficaz. En el Zen decimos que hay un karma eficaz, tanto el positivo como el negativo, tanto destruyendo como creando. Observemos que el que da de comer puede tener ideología, pero el que recibe no se lo permite. El que tiene hambre es igual quien le dé. Dar es el problema, recibir no. Al menos tratándose de necesidades básicas.
¿Alguna cosa? También oí en un documental una, entre comillas, definición de arte que me hizo gracia. Arte es lo que hace que la vida sea más importante que el arte. ¿Alguna cosilla? ¿Cuántos hay? 13. Están de celebración. Estos. Marisa no está, ¿verdad? María tampoco. Jonsín tampoco. Cuando no vivimos, adoptamos funciones y modelos y papeles. Qué palabra, ¿eh? Adoptamos papeles. Hace tantos años que ya no me acuerdo, una mujer me preguntó, ¿y nosotros, tú y yo, qué somos? Y le contesté que dos, que uno, que ninguno y que a veces 5. Pero ella quería un nombre concreto. Somos en cada momento lo aprendido, lo que viene bien a los deseos y las ilusiones del ego. Lo aprendido, lo liberado, lo frustrado, nuestras vinculaciones aprendidas de los padres, de los hijos, de los amigos, de los maestros. Esto es la primera etapa. En una etapa en la que la mayoría se queda. Luego, ya uno le pregunta al otro, ¿y tú qué esperas de mí? Por eso todo es una falsedad. Si nos apegamos a ello. Por ejemplo, ¿qué funciones adoptamos para creer que vivimos? ¿Qué funciones adoptamos para creer que vivimos? ¿Qué modelos? ¿Qué papeles? El de madre, el de novio, el de profesional, el de amante, el de película, el de estos son papeles mojados. Esto no es vivir, sino teatralizar. Es el personaje el que da forma. No nos hagamos ilusiones, aprendamos a ser libres, maduros, autónomos. Y viviremos el momento, uno detrás del otro, porque vienen sin parar. Esto es confianza en la propia naturaleza. Papeles. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vamos liberándonos de los papeles y vamos aprendiendo a vivir el momento sin buscar nada, sin querer nada? ¿Qué es lo que va ocurriendo con los papeles, con las funciones, con los
alter ego, con los préstamos, con las vinculaciones, con lo aprendido. ¿Qué es lo que pasa? Al principiante temeroso, esto le dará miedo, cuanto menos prevención. No te vas a olvidar de nada y vas a poder hacer lo que quieras. Aquellos apegos que quieras conservar, los vas a conservar, porque vas a poner energía en ello. Los apegos se renuevan también. Pueden automatizarse, pero también se pueden renovar y reforzarse incluso. Pero si percibes la vida no como nada concretable, sino si percibes la vida, no te vas a conformar. Te va a pasar como con un libro interesante que no vas a poder parar. Vas a querer ver qué hay a la vuelta de la página, o callejeando por un pueblo vas a querer saber qué hay detrás de la siguiente esquina, o andando por la selva o por un río vas a querer qué hay más allá de aquella montaña. Esa curiosidad, en caso de que sea vital, te va a dar fuerzas para continuar. Pero conviene recordar que la propia naturaleza no nos pone en ningún trance desagradable. Está a nuestro favor. De manera que no tendría sentido ningún perjuicio, ningún mal. Bueno, ¿algún comentario? Las chuletas se me han acabado. Víctor de Chile ha entrado y siguió, sí, vaso. Pues lo siento, Víctor, pero es tarde, hemos terminado. A menos que la gente quiera preguntar algo. Empieza a las 10:15 esto, hora española. A ver, ¿con qué os habéis quedado alguno muy especialmente listo, recién horneado y listo para el autoservicio? Víctor de Chile, aquí son recién las 7 horas. Pues tú verás. Puede verla entera descargándose. Esto dice Soken, que si te la descargas la puedes oír a la hora que tú quieras. Esta y las 40 o 50 anteriores. Entonces, ¿hay algún comentario? Sam, oír, escuchar, participar. Participar con la propia experiencia o con la propia necesidad. Víctor de Chile, Dairo, estoy escuchando diariamente sus charlas. ¿No te harán daño?
Pues me alegro mucho por ti, por mí y por todos estos zánganos que están ahí en la lista. Acordaos de las palabras. Víctor, me gustaría oírte decir que sigues leyendo, que haces zen, que practicas las 3 primeras disciplinas, que compartes tu experiencia con otros. Hace unos días alguien me comentaba de que por qué tenía yo tanto interés en hacer proselitismo. Pues he escrito algo sobre ello. Yo no tengo ningún interés en hacer proselitismo barato, es decir, de que se apunten, porque sé que es muy difícil mantener la práctica. Y los que viven de ilusiones corrientemente no son lo suficientemente disciplinados, digamos, como para hacer una práctica continua. Pero yo quería deciros algo sobre el proselitismo más funcional. Recordaréis, los que lo hayáis leído en el último libro, que nombraba a un primo mío, que en un día de primera comunión nos pusieron a los chavales una bandeja de pasteles que por ser tan pequeños nos parecían enormes. Bueno, pues este primo mío, gordito él, se metió uno en la boca. Con la mano izquierda cogió otro, con la mano derecha cogió otro y dijo: y eso de ahí es mío. Es como lo del ¿qué quieres? Que convierta más piedras en oro. Y dice, no, yo lo que quiero es tu dedo. Es decir, si hay algo que te llena, que te satisface, que te parece importante, es natural, insisto, es natural que lo quieras compartir. Que lo compartas. Aunque sea después de haber cogido tu parte, en vez de decir y ese de ahí es mío, y todos los demás para vosotros. O sea, todos cometemos errores, pero cuanto menos, más saludable. Así que ese es el motivo por el que estamos aquí, cascando por los codos, 2 veces por semana, escribimos libros, colaboráis, porque nos parece un crimen, así se lo decía un amigo, que te mueras sin haber compartido esto. Un crimen. Este no me hizo ningún caso, como la mayoría, pero bueno, los libros se los iba regalando. Otro del mismo gremio me decía, son interesantes tus libros, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero son interesantes. Pero nunca me preguntó, ¿quieres que hablemos sobre las que no tengo acuerdo contigo?
me gustaría tratar de ellas. No, creo que el miedo dirige, junto con los sentimientos, dirige nuestras acciones, pensamientos, en la mayoría de los casos. Bueno, os habrá dado tiempo a pensar un poco, a pensar sin pensar incluso. 5 escribió: los que estamos aprendiendo a deshacernos de la garrapata, Gaso. ¿De la grabadora? Garrapata. Ah, garrapata. Los que estamos aprendiendo a deshacernos, transformar. Hay gente que se enfada con su ego, que le personaliza, que le ve como un enano meticón, un enano que tiene dentro. No, hombre, hay que congraciarse con el ego. Pierde fuerza, sí, hay que reconocerle su trabajo de basurero. Es como si despreciásemos a los barrenderos, a los recicladores, a los buitres y todos los elementos que reciclan las basuras. Pues no, nosotros no seríamos capaces de hacer lo que ellos hacen, seguramente. Entonces tenemos que ayudar a nuestro ego, ¿no? De ponerle en su sitio es ayudarle. Cuando yo practicaba la psiquiatría, con alguna frecuencia veía drogadictos, me entraba una compasión por aquella gente joven y empezaba por decirles que era de un enorme mérito, haberse visto obligados a hacer lo que nunca creyeron que pudieran hacer, como robar a las viejas, robar a este y al otro, quitar cosas en los supermercados, no sé qué, vender otras, robar en casa a sus padres, porque había visto que en su mayoría esto significaba un enorme sufrimiento. Y claro, una persona que es capaz de echarse encima acciones, el yuzu, acciones tan difíciles, tan a contrapelo para su sensibilidad, pero reconociendo que la adicción podía más, esa gente tenía un potencial de entrenamiento enorme que había que utilizar. Con cada uno de nuestros egos ocurre lo mismo. ¿Para qué hemos cometido tantos errores? ¿Para atribuírselos al ego solo? Si éramos ignorantes, ¿qué responsabilidad podía haber? Ahora se trata de transformarle, de convertirle en un colaborador. Acordaos que el ego, en su aspecto egoísta, ideológico, el ego es transformable, pero en lo que se refiere al ego como almacén de conocimientos, no hace falta transformar. Los conocimientos son útiles, no hay que tocarlos, vamos a seguirlos utilizando los que sean oportunos. Así que hay que restringir el terreno del cambio. De ahí
sea importante tener conciencia de esta conciencia superficial. Bueno, ¿qué más? Víctor Rechine escribió: estoy recién aprendiendo a caminar con la espalda recta. Caminar en el sentido literal. Bien, es un buen ejercicio. Es una buena práctica. Transformar, mover las costumbres, los hábitos, autoobservarse en cuerpo y en mente. Bien, aprender a respirar, aprender a comer. Las cosas más simples y más sencillas. No hay por qué empezar por el tejado. 5. Senpai por esta enseñanza. Como es una enseñanza experimentable, no tiene final, porque la realidad se presenta momento a momento, como decía antes. Entonces no se nos va a acabar este mantecao. Durará tanto tiempo como nos dure la vida. Así que no preocuparse, dejarse llevar, dejarse ir con ello. Saborear la nueva realidad, saborearlo todo, contemplar las cosas con ojo natural, no contemplarlas pensando en la propiedad, en hacerlas mías, no, dejarlas en sus aires, en sus sitios. Hay tanta perfección en lo natural que se puede saborear mucho. ¿Qué? Y sería Daitai Senpai Sensei. Lo mismo digo. Más. Más. Suso tampoco está, ¿verdad? Sí. Así está. Uf.